Buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 7 de abril del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Job, capítulo 8. Job, capítulo 8. Tenemos en nuestra lectura, en este momento, un libro muy complejo, un libro que tiene unas características muy particulares y que en el sentido teológico es muy difícil, muy complejo, porque trata un tema que nos atañe a todos y tiene que ver con el sufrimiento, con las posibles causas del sufrimiento y de alguna manera se puede ver así el papel que tiene el Señor en medio de nuestro sufrimiento. Bueno, Job es un libro cuya historia se desarrolla en la época de Abraham. em, Estoy hablando de la historia de Job como tal. Hay varios elementos, cosas que va contando el libro que parece ser de esa época de Abraham, pero su composición se atribuye a una época posterior por algunos elementos como la idea del lugar donde el Señor recibe, como en una especie de tribunal, al diablo, a Satanás, y, y además por la manera como está escrito Job. Job, si notan, hace parte de los libros sapienciales o libros de sabiduría o libros poéticos, como son Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. De hecho, si ustedes miran el libro de Job y lo comparan con el libro de Salmos, solo mirándolo, su estructura es similar, ¿sí? Porque es el primer libro poético que aparece dentro de nuestro canon bíblico. Y eso muestra una composición poética. O sea, el libro de Job no es solo una narración histórica, sino que tiene una elaboración muy particular. De nuevo, la historia es antigua, pero su composición es mucho tiempo después a la historia que está contando, porque porque tiene una elaboración muy particular, una estructura poética. Los discursos que tiene Job, en términos generales, tiene que ver con unos discursos que está dando Job con unos amigos que vienen a acompañarlo en un momento, no en un momento, tal vez en el peor momento de la vida de Job. Job trata entonces un tema muy complejo, como les decía, que tiene que ver con el sufrimiento del ser humano. ¿Por qué sufrimos? ¿Sí? Em, Generalmente todo lo vemos en la vida como una causa y un efecto, y que pues los efectos positivos vendrán de causas positivas y que los efectos negativos vendrán de causas negativas, ¿sí? Y el hombre y el ser humano ha tratado de dar como una explicación a las razones del sufrimiento. Y generalmente desde la misma Biblia, desde la antigüedad, se ha creído que al que obra mal le va mal y pues al que obra bien le va bien, ¿sí? Y en términos generales, la discusión queda saldada en ese aspecto en que pues el que hace mal las cosas le salen mal, y el que hace bien las cosas, el que actúa bien, pues las cosas le salen bien. Pero Job pone entonces en entredicho esta idea que podríamos verla de manera muy simple, en que lo bueno genera cosas buenas y lo malo genera cosas malas, hablando de consecuencias o efectos, porque cuando vemos la vida de Job y la descripción que empieza a ver de Job en el capítulo 1, pues Job era un hombre, como la misma Biblia lo describe, era un hombre justo, era un hombre temeroso, era un hombre piadoso, era un hombre que era agradecido, porque pues se muestra que era agradecido, era un hombre privilegiado, sin duda alguna,
La Biblia nos cuenta que Job era un hombre privilegiado, era un hombre afortunado y él podía reconocer esa fortuna que tenía. Cuando hablo de fortuna no es solo los bienes materiales, sino que tenía todas las condiciones a su favor, ¿sí? Dinero, trabajo, familia, salud, tendría todo el bienestar que cualquier persona quisiera tener, que anhelaría. Pero Job, en medio de esos beneficios que experimentaba, era agradecido, ¿sí? Y era agradecido y era temeroso. Incluso la Biblia explica que él trataba de mantener al día a sus hijos de manera espiritual, tal vez previendo incluso el pecado de sus hijos. Dice que Job ofrecía, pensando en que tal vez sus hijos cometieran algo malo, entonces él buscaba que aún su familia fuese grata delante del Señor. Bueno, muchas cosas son cuestionables, cuestionadas. Los mismos amigos de Job van a cuestionar a Job porque de un momento a otro todo lo que Job tenía se viene al piso, ¿sí? Eh, Sus bienes materiales, mueren sus hijos, su salud también decae de una manera trágica y digamos, la cereza del pastel es que su misma esposa termina atacándolo y termina recriminándole, e incluso juzgándole por su postura que hasta ese momento había mantenido delante del Señor. Bueno, Job, en un instante, digámoslo así, todo se fue al traste, todo se fue al piso, todo por lo que seguramente luchó, trabajó, actuó, se vino a la destrucción. Vienen sus amigos, que sus amigos no podemos decir que tenían malas intenciones, sus amigos brindaron lo que ellos tenían desde su experiencia seguramente, desde su conocimiento, pero cuando uno mira los discursos de los amigos de Job, ve personas que tal vez pensarían y juzgarían como lo haríamos nosotros hoy. Como les decía al principio, pues nosotros juzgamos que lo malo le pasa a las personas malas y lo bueno le pasa a las personas buenas, ¿sí? Así, digamos que de manera tajante y absoluta asumimos esa postura de la causa y el efecto. Y efectivamente los amigos de Job lo van a ver así y los amigos de Job van a tratar de justificar lo que Job está viviendo, de cuestionar la conducta de Job, de cuestionar cómo hacía Job y pues de alguna manera cuando uno lee por primera vez el libro de Job, como que se va creyendo el discurso de los amigos respecto a que todo lo que Job está viviendo es simplemente a causa de sus faltas, a causa de sus errores. Bueno, esto es, como les decía, es un tema complejo, complejo porque desde el principio aparece una escena un poco difícil de asumir, un poco difícil de entender, y es que vemos que a la presencia del Señor, ¿sí? Al lugar de la morada eterna, va a llegar el enemigo como acusador. Entonces, claro, nosotros tenemos la idea de que Satanás, el diablo, como se le conozca, es el enemigo del Señor, pero él llega a la presencia del Señor. Dice el capítulo 1:6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Ese versículo genera inquietud. Venga, ¿cómo así? Si el maligno es el enemigo de Dios, pues ¿cómo va a venir a su presencia, cómo va a venir a presentarse ante él, igual como vinieron los hijos de Dios? Bueno, los hijos de Dios son seres celestiales, seguramente ángeles, sí, enviados del Señor, pero ahí aparece Satanás. Entonces, de entrada uno se cuestiona y dice, venga, ¿cómo así? Bueno, hay que aclarar algo y es que la verdad, Satanás, que el Señor lo reprenda siempre, no es enemigo de Dios. Dios no puede tener ningún enemigo. ¿Quién se puede poner en contra del Señor? O sea, solo pensemos ante su majestad, ante su grandeza, ante su gran poder. ¿Quién puede oponerse? No, nadie. Él es nuestro enemigo, ¿sí? Él es nuestro enemigo y busca que nosotros nos enemistemos con el Señor, pero Él no es enemigo del Señor simplemente porque el Señor no tiene
opositor alguno, ¿sí? No tiene quien pueda oponerse a su soberanía, a su poder y a su autoridad. Pero en esta escena, que es compleja, que tiene muchas aristas, digámoslo de alguna manera, que no es el momento de tratar de explicarlo, pero lo que sí es que viene como este ente acusador y que viene a poner a prueba a la vida de Job, cosas que sí son muy claras. En esta escena, dentro de lo compleja que podemos entender, y es que nada está por encima de la soberanía y la autoridad del Señor. Lo que pasó con Job fue no el gran poder del enemigo, sino la soberana voluntad del Señor que permitió lo que le vino. Por eso yo debo refugiarme es en el Señor y en el favor del Señor, porque por encima del Señor no hay nada ni no hay nadie. Todo, aún nuestro enemigo, está por debajo del Señor. Aún aquel que se nos opone, aquel que es la fuente del maligno, está por debajo del Señor. Por eso mi lucha tiene que ser en mantener mi relación delante del Señor, en refugiarme bajo sus alas, en acogerme a su soberanía, a su poder y a su autoridad, porque el único que me puede guardar y el único que tiene todo el poder sobre mi vida es el Señor, ¿sí? Y que nada va a pasar en mi vida que el Señor no permita. Y entendiendo lo que Pablo entendió, por ejemplo, cuando oraba por su enfermedad, que pedía que le quitaran al Señor que le quitara su enfermedad, que le decía al Señor, no, pues simplemente bástate mi gracia, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. O cuando Pablo experimentaba que todo, aún, aún las cosas que no fueran buenas, le ayudaban a bien, que todo apuntaba a un propósito, que aún entonces el sufrimiento, la aflicción, en el plan y en la soberanía y en la misericordia del Señor, apuntaría en últimas a bien. Esto es lo que va a entender Job después de mucha disertación con sus amigos, después de muchos cuestionamientos, es lo que va a entender Job. Nosotros quisiéramos tener claridad de todas las cosas. Quisiéramos tener una razón lógica para todas las cosas. Quisiéramos tener una explicación lógica en nuestra lógica para todas las cosas, ¿sí? Y por eso siempre tratamos, como hacían los niños pequeños, el por qué, ¿sí? No sé si se acuerdan cuando éramos pequeños o nuestros hijos, que siempre era un por qué, por qué, por qué. Y de alguna manera, estos discursos de Job están poniendo delante del Señor esa cuestión, ¿sí? ¿Por qué le está pasando esto a Job? ¿Por qué a las personas buenas le salen las cosas no tan buenas? ¿Por qué sufre el justo? ¿Sí? ¿Por qué sufre el que aparentemente no ha hecho nada malo? Hay dos versículos muy importantes de Job. Cuando todo se le empieza a derrumbar a Job, en el capítulo 1, versículo 21, mire lo que dice Job. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Bueno, esto es una comprensión muy tenaz de Job, donde no vemos, aparentemente uno diría, Job se relacionaba con el Señor por conveniencia porque como el Señor lo tenía rodeado de bienes, que eso fue lo que Satanás le decía al Señor, es que Job te busca, Job te sirve, Job te adora porque es que tú lo tienes rodeado, pues que tú le das todo, es que él no tiene necesidad, es muy tenaz. Y aquí Job, ante la prueba, porque aquí Job está siendo probado, está siendo probada su integridad, está siendo probada su confianza, está siendo probado su amor al Señor, Job mantiene su integridad. ¿Y Job qué dice? No, pues al fin y al cabo, todo viene del Señor, todo es por Él, todo es de Él, todo es para Él, y pues vine desnudo. Cuando me vaya, me iré sin nada. Al fin y al cabo, el Señor es el que da y el Señor es el que quita, pero sobre todo, sea el nombre del Señor bendito. Qué postura tan impresionante, ¿sí? Se parece muchas veces a nosotros que cuántas veces en
en nuestra premura, incluso hemos levantado una voz contraria al Señor, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos cuestionado su soberanía? ¿Cuántas veces hemos cuestionado incluso su palabra? Job aquí simplemente está diciendo, bueno, Él es tan soberano, Él es tan poderoso, Él es tan grande, que Él simplemente actúa conforme a su gran y poderosa sabiduría. El Señor da y el Señor quita. Si nada viene a este mundo, pues ¿por qué tengo entonces que irme lleno de cosas? Si nada, me iré. Y pónganle cuidado al versículo 10 del capítulo 2 que dice, Él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que cuando la mujer pues lo cuestiona y le dice que maldiga a Dios, él le contesta, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esto no es fácil de digerir, ¿sí? Porque nosotros tenemos una visión, digámoslo de alguna manera, como romántica de parte del Señor. Y es cierto, es una verdad absoluta. El Señor es bueno, sin duda alguna. El Señor es misericordioso, el Señor es bondadoso. Nadie hizo lo que el Señor hizo por nosotros. Muere en la cruz por nuestros pecados. Nadie hizo lo que el Padre Eterno hizo por nosotros. Envía a su unigénito Hijo. Ayer en el culto hablábamos de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo. Nadie ha hecho semejante acto de amor. El amor del Señor es incuestionable. El amor del Señor, como dice la misma escritura, es eterno y el amor del Señor es invariable. Y Job está diciendo, bueno, ¿y qué pues? O sea, si el Señor quiere permitir el bien en mi vida y también quiere permitir el mal, ¿cuál es el problema? Él es soberano, al fin y al cabo, Él es Dios y nosotros solo somos su creación y solo somos sus hijos. O sea, ¿por qué tengo que pensar yo como Él? ¿Por qué tengo que pretender que el Señor tiene que hacer las cosas como yo quiera, cuando yo quiera, como a mí me gustan? O sea, algo así como ubiquémonos, pongámonos en nuestro lugar, ¿sí? No somos nosotros los que debemos demandar, exigir o pretender que el Señor haga las cosas que yo quiero, cuando quiero y como quiero. Eso es como una postura caprichosa, ¿sí? Yo quiero es así. Y, y, y Job en una humildad impresionante al tener todo arruinado se mantiene y dice, bueno, si el Señor en un momento me dio y si el Señor... Ahora, esto es muy tenaz, porque, porque generalmente cuando las cosas no salen bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el ser humano? Culpar, ¿sí? Señalar al otro, justificar sus acciones y buscar culpables. Es una tendencia del necio corazón del ser humano a buscar en verdad quién es el culpable de la situación que estoy viviendo. Mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, el vecino, los políticos. Bueno, siempre estamos buscando y justificando las cosas en otros. Job a nadie, ni siquiera al Señor. Y entiende, es más, Job ve por detrás de todo esto al Señor y no como una fuente, como algo malo, simplemente atribuye que todo está en las manos del Señor. Job estaba bien, ¿sí? Solo que cuando sus amigos vienen a generar cierta presión, a juzgar, porque los amigos decían, no, es que no es posible que esté viviendo en tanta desgracia solo por ser bueno. Algo hizo. Este tiene algo tapado, algo salió por ahí. Esto es muy tenaz en esa tendencia. Y Job, sabiendo que el tema no era por su pecado, el tema era que él estaba siendo probado como se prueba el oro con fuego, ¿sí? Eh, estaba siendo purificado, estaba siendo perfeccionado, estaba siendo formado. Bueno, a propósito del sufrimiento que podemos ver en la Biblia, el sufrimiento a veces es un ataque del enemigo, el sufrimiento a veces es un proceso de formación, lo vemos por ejemplo en el desierto del Señor Jesús, lo vemos también en la vida, por ejemplo, de Moisés.
pero a veces el sufrimiento aparentemente no tiene una lógica, ¿sí? Aparentemente no tiene un propósito, aparentemente. Pero como nosotros confiamos en el Señor, ¿qué nos dice la Biblia? Todo ayuda a bien. ¿Es posible que al que haga bien las cosas le puedan salir mal? Sí. ¿Es posible que al que haga mal las cosas y actúe mal le salgan las cosas bien? Sí. Eso lo dice el Salmo 37, lo dice el Salmo 73. En ambos salmos el salmista cuestiona por qué le va bien al maligno. ¿Por qué prosperan los corruptos? ¿Por qué parece que hay gente, y usted seguramente lo ha visto en nuestra sociedad, que hace y deshace y actúa mal y siempre caen parados, ¿sí? Parece que siempre las cosas le salen bien. Todo el mundo sabe que han sido corruptos, violentos, mentirosos y cada vez como que llegan a mejores escenarios. Y eso es un cuestionamiento, digámoslo, natural y normal. Pero tanto el Salmo 37 como el Salmo 73 da una respuesta y dice, puede que le vaya bien, puede que le vaya bien en este mundo, pero como dice el dicho, el día de la quema saldrá el humo y todos absolutamente tendremos que dar cuentas. Y como seguramente Job pudo ver más allá, y Job entendió que la vida era más allá de las añadiduras y de las cosas que tenemos acá y que la vida tiene que ver con su relación con el Señor. El Salmo 37 y 73, que es un cuestionamiento de por qué al malo le va bien, se concluye, por ejemplo, el Salmo 73 dice, cuando yo entré al santuario, cuando yo entré a la presencia del Señor, comprendí, entendí que hay un fin para todo, que todos tienen un fin y que ese fin tiene que ver con la justicia, la misericordia y el amor del Señor. Y que el Señor en su justicia es misericordioso, pero es el juez justo. En su justicia dará el pago a cada quien en su momento. Eso termina explicando el Salmo 73. ¿Qué dice el Salmo 37? ¿A mí qué me queda? Confía en el Señor. Encomienda al Señor tu camino. Deleítate a sí mismo en el Señor. O sea, pueden pasar muchas cosas, pero mi parte es que mi confianza, mi seguridad y mi certeza está en el Señor. Yo no debo actuar simplemente bien para que las cosas me salgan bien. Yo debo actuar bien porque es mi deber, porque soy hijo del Señor, porque soy criatura del Señor. Si pretendiendo actuar bien nos equivocamos, si pretendiendo actuar bien pecamos, ofendemos al Señor, afectamos a nuestro prójimo, imagínense donde nosotros no pensáramos en hacer las cosas bien. Y yo no puedo hacer las cosas bien solo para que me salgan como yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, sino que es mi deber actuar de manera justa y verdadera, porque el justo y verdadero me amó, me perdonó y me salvó. Y Él está en mí para darme la capacidad de vivir de manera justa y verdadera. Que las cosas salgan como yo quiero, bendito sea el Señor, qué chévere. Pero si no, mi vida no puede cambiar, porque mi esencia no está en que las cosas me salgan bien, sino que las cosas las haga bien de su mano. Porque en algún momento en su presencia, en su gloria, en su eternidad, el Señor dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo del Señor. Ese es mi deber, ¿sí? Y no quedarme detenido en las cuestiones de por qué a este le va bien, a este le va mal, envidiando, anhelando cosas que son efímeras y engañosas. Y creo que eso nos ha de quitar un peso de encima. Para la postre, ¿qué entendió Job? Todo proviene del Señor. El Señor en su misericordia y para respaldar su propia, digámoslo, creo yo, su palabra, bendice a Job de una manera impresionante. Tanto que la bendición que luego le vino a Job fue tan absoluta que le permitió olvidar y sanar la herida de lo que él había sufrido. ¿Sí? Entonces, bueno, es un libro, como les dije, complejo, no muy fácil de leer,
pero que sin duda alguna tiene mucho que enseñarnos. Y, y entender que el hombre, eh, por más que lo intente, no puede simplemente ajustar a Dios a sus ideas. El Señor es el Señor soberano, eterno y todopoderoso. Y nosotros no pretendemos y no podemos ajustar al Señor a nuestras percepciones, a nuestro conocimiento, sino que nuestro esfuerzo tiene que ser en comprenderlo. Eso dice Jeremías. No se alabe el valiente en su valentía, no se alabe los ricos en sus riquezas. Si en algo es de alabarse, alabes en conocer, entender al Señor que Él hace juicio, justicia y misericordia. Ese tiene que ser nuestro esfuerzo. Pero habrá cosas que simplemente no entendamos, pero al conocer al Señor, las vamos a aceptar y vamos a aprender de ellas. Te entregamos este nuevo día y esta nueva semana, Señor, y te pedimos la luz de tu Espíritu que traiga sabiduría. Te pido de verdad, Padre, la presencia de tu Espíritu en nosotros que nos fortalezca. Levanta nuestro corazón y nuestra alma y agudiza nuestros sentidos para escuchar tu voz. No es tan fácil, Señor. Hay tanto ruido en nuestro entorno, Señor. Nuestros propios pensamientos nos aturden a veces y no nos dejan escuchar tu voz. Pero en tu misericordia, Padre, agudiza nuestra percepción de ti, de tu sabiduría, soberanía, poder, autoridad, pero sobre todo de tu amor. Convéncenos de ese amor eterno. Y en ese amor eterno, Señor, déjanos hoy levantarnos, sobreponernos y enfrentar los desafíos que están delante de nosotros. Bendice a tus hijos, Señor. Guárdalos, ampáralos, ayúdalos en sus responsabilidades. Aquellos que están con quebrantos de salud, por favor, sánalos. Aquellos que están atribulados, preocupados, ansiosos, tristes, consuélalos y fortalécelos. Aquellos que tienen necesidades materiales, físicas, súpleles conforme a tus riquezas en gloria, pero sobre todo, llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tus virtudes. Te lo pedimos, Señor, y te oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén.